El final de la jornada laboral siempre me recibía con el cuerpo como un saco de piedras y los pies clamando misericordia dentro de aquellos zapatos baratos, insuficientes para el mordisco helado del invierno. El bolso, fiel compañero de fatigas, pendía de mi hombro derecho abultado con las escasas provisiones que mi bolsillo permitía ese día. Un puñado de arroz, medio kilo de patatas humildes, 3 huevos temblorosos, 1 litro de leche pálida y una barra de pan ya mustia desde el estante del supermercado. Había dejado atrás la lavandería hacía horas, pero el cansancio seguía aferrado a mí como una sombra pertinaz. Aquel día, la plancha había sido mi única aliada contra un centenar de camisas rebeldes. Mis manos habían danzado sobre incontables sábanas, buscando un respiro fugaz en el agua tibia, un espejismo ante el avance implacable del invierno que se filtraba entre los muros húmedos del local. Cada día era un calco del anterior, cada noche un peldaño más hacia el agotamiento. Pero yo seguía adelante, siempre impulsada por ellos, mi motor, mi razón. El sendero a casa era un suspiro, apenas unas calles que mis pies recorrían con la cabeza gacha, la mirada clavada en las baldosas descoloridas. A veces, un saludo mecánico al portero, si mis fuerzas alcanzaban a levantar la mano. Otras, la fatiga me negaba incluso ese pequeño gesto. Ascendí los 2 pisos con la lentitud de quien carga años en lugar de simples bolsas. La espalda era un nudo de dolor, la vida una punzada constante. Al alcanzar mi puerta, introduje la llave con la rutina de siempre, solo que esa noche el metal no obedeció. La extraje, volví a intentarlo, nada. Forcejeé un poco, giré con más empeño, empujé, incluso golpeé suavemente, hasta que la cruda verdad me golpeó. Habían cambiado la cerradura. Me quedé petrificada, un bloque de hielo sin saber si gritar la frustración, derramar las lágrimas contenidas o golpear con furia aquella madera que ahora me negaba el paso. Me acerqué con cautela y llamé a la puerta con los nudillos, un toque tímido al principio, teñido de vergüenza. Esperé. El silencio fue la única respuesta. Volví a llamar, esta vez con más decisión. Me asomé a la ventana del rellano, buscando alguna señal de vida tras los cristales empañados. Luces cálidas danzaban en el interior, el aroma inconfundible de comida recién hecha flotaba en el aire, la risa cristalina de mi nieta perforaba el silencio. Todo seguía su curso natural allí dentro, excepto mi lugar. Llamé de nuevo, con la desesperación creciendo como una marea. Escuché pasos lentos acercándose. Una sombra vaciló tras la cortina de la sala. Era ella, mi hija, mi niña, a la que había velado en noches de fiebre, a la que había alimentado con cucharadas temblorosas cuando la debilidad la consumía, a la que había vestido con las pocas prendas que tenía cuando el dinero apenas alcanzaba para los libros escolares. Su rostro apareció en la ventana, abriendo una rendija apenas perceptible. Su voz, apagada y distante, me comunicó que no podía entrar. Su esposo había cambiado la cerradura y no quería discusiones. No había espacio para mí. Era mejor así, para evitar problemas, susurró sin mirarme a los ojos, como si yo fuera una vecina importuna, una extraña, alguien a quien jamás había conocido. Quise gritarle que solo necesitaba descansar, que mis pies eran 2 bloques de plomo, que no tenía a dónde ir, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Solo apreté las bolsas con mis dedos entumecidos y sentí el escozor punzante de las lágrimas contenidas. Bajé los escalones en silencio,
porque incluso el llanto me parecía ahora un acto de humillación. Una vez en la calle, el viento helado me abofeteó el rostro. La ciudad seguía su ritmo indiferente, coches deslizando sus luces, gente apresurada, farolas vomitando una luz artificial sobre la noche. Estaba sola, verdaderamente sola, sin una moneda tintineando en mi bolsillo, porque hacía apenas 3 días le había entregado hasta el último céntimo a mi hija. Me había pedido ayuda para comprar ropa a los niños. Siempre decía que el dinero me era menos útil a mí que a ellos, y yo accedía, siempre accedía. Pensé en llamar a mi hijo, tal vez él sí, tal vez. Caminé hacia la parada de autobús más cercana. Sabía que vivía con su pareja en el piso de mi madre. A ella no la soportaba demasiado, pero pensé que al menos me permitirían pasar la noche. Solo una noche. Esperé 15 minutos hasta que el autobús apareció con un resoplido mecánico. El conductor me escrutó de reojo al subir, como si sospechara mi falta de billete. No lo tenía, pero me senté de todos modos. Fingí un sueño profundo. Nadie me interrumpió. Al bajar, recorrí los últimos metros con las piernas temblorosas. No era solo el frío, era la punzante vergüenza. Golpeé la puerta del apartamento con los nudillos, igual que antes. Al principio, solo el silencio respondió. Volví a tocar con más insistencia. Al cabo de un instante, la luz del pasillo se encendió. Él abrió la puerta. Mi hijo, mi niño, aquel que se aferraba a mis piernas cuando era pequeño y me decía que yo era su universo. Me miró con confusión. Preguntó qué hacía allí a esas horas. Le conté lo sucedido, la cerradura cambiada, la calle como único refugio. Le dije que solo necesitaba dormir una noche en el sofá. Su respuesta fue un no rotundo. El piso era pequeño, su pareja se sentiría incómoda con mi presencia, no quería conflictos. Me pidió que lo entendiera, que buscara otra opción como si yo manejara una lista de alternativas. Me quedé inmóvil, en silencio. Me dijo que lo sentía, pero cerró la puerta suavemente. Agradecí que al menos no hubiera rabia en su gesto, pero el dolor fue doble. No sabía a dónde ir. Volví a caminar sin rumbo, con las bolsas aún colgando de mi mano, aunque los huevos ya se habían estrellado en el fondo y el pan estaba irremediablemente aplastado. Pasé por la plaza del barrio, donde un banco de madera resistía bajo un árbol esquelético. Me senté. La noche era profunda, el frío calaba los huesos, el aire cortaba la piel y mis músculos gemían por el esfuerzo. Apoyé la cabeza contra el respaldo áspero y cerré los ojos. Mi vida desfiló ante mí, un torbellino de recuerdos desde aquel hijo que tuve a los 18, un bebé hermoso al que no pude criar. No por falta de amor, sino por la miseria que nos rodeaba, sin techo, sin apoyo, sin fuerzas. Mi madre me obligó a entregarlo en adopción. Lloré durante meses, lo soñaba cada noche, le hablaba en voz baja mientras limpiaba casas ajenas. Me preguntaba si algún día me perdonaría. Luego, a los 25, me casé. Tuvimos 2 hijos más. Por un instante, la esperanza floreció, pero el padre de mis hijos se desvaneció, enamorado de otra, dejándonos sin pensión, sin ayuda, sin una explicación que aliviara el vacío. Desde entonces, mi espalda se había doblado bajo el peso del trabajo incesante, día y noche. Cada centavo ganado fue para sus estudios, su ropa, su comida, nada para mí. Nunca viví para mí,
y ahora no tenía un rincón en el mundo. Me acurruqué en el banco como pude. Sentía la dureza de la madera contra mis huesos, el viento helado colándose por mis tobillos, el miedo como un nudo en el estómago. Cerré los ojos, vencida no por el cansancio, sino por el dolor sordo, la soledad punzante, la traición inesperada. Y así me dormí en la calle, sola, sin sospechar que al día siguiente mi vida daría un vuelco inesperado. El sol de la mañana me despertó lentamente, como si temiera lastimarme. Abrí los ojos con dificultad, desorientada por el entorno desconocido. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. El frío se había incrustado en mis huesos. Una humedad pegajosa se aferraba a mi ropa y una rigidez dolorosa en el cuello me impedía moverme con libertad. El banco seguía allí, implacable, ajeno a mi sufrimiento. Un par de palomas se acercaron a mis pies, esperando una migaja que no tenía, ni pan, ni calor, ni palabras que ofrecer. Me incorporé lentamente, con las bolsas a mi lado. El cartón de leche roto había empapado todo. El arroz se había desparramado en el interior. El hambre era un rugido en mi vientre, pero la vergüenza era un nudo aún más apretado. Me sacudí como pude, intentando ordenar mi cabello con las manos, buscando la apariencia de una persona y no de una sombra. No sabía si eran las 6 o las 8. Solo sabía que nadie me esperaba, que ningún café me ofrecería un desayuno gratuito y que debía moverme antes de que alguien llamara a la policía por encontrar a una anciana durmiendo en un banco. Volví a pensar en mi hijo. Quizás fue el agotamiento extremo, la hora intempestiva, la atención de la noche anterior. Tal vez, si lo llamaba de nuevo y le explicaba con más detalle, tal vez, si le recordaba que era su madre, que le había dado la vida, que lo había criado sola, que siempre había estado ahí. Me levanté y busqué una pequeña tienda donde pudiera recargar mi móvil con las últimas monedas que me quedaban. Entré en uno de esos pequeños comercios de barrio donde el aire huele a detergente barato y pan añejo. El cajero me examinó de arriba abajo como si pudiera oler la noche que había pasado. Pedí una recarga mínima. La realizó sin decir una palabra. Apenas salí, marqué su número. Mis manos temblaban ligeramente. Tardó en responder. Al tercer tono, escuché su voz. Sonaba adormilado, con un tono de molestia apenas disimulado. Le dije que era yo, su madre, que había pasado la noche en la calle, que necesitaba su ayuda, que solo necesitaba un día, una ducha caliente, un sofá donde descansar. Hubo un silencio, incómodo al otro lado de la línea. Luego me dijo que no era un buen momento, que su pareja no se sentía cómoda conmigo en casa, que la situación era delicada, que había problemas de espacio, que no quería discutir, que esperaba que lo entendiera. No entendía nada, solo que no tenía a dónde ir. Le pregunté si podía prestarme algo de dinero para un hostal modesto. Me respondió que no tenía efectivo en ese momento, que lo sentía profundamente, que le dolía, pero que no podía hacer nada. Se despidió con un tono bajo y colgó. No lloré. Mis ojos estaban secos, sin lágrimas que derramar. Solo un hueco vacío y frío se extendía en mi pecho. Pensé en caminar hasta la casa de una vieja amiga, pero hacía años que no nos hablábamos, y las amistades, cuando una está en el suelo, se desvanecen como fantasmas. Todos tienen sus propios problemas, sus vidas intrincadas, sus hijos demandantes, sus prisas constantes. Y yo era ahora una molestia, una carga pesada, una anciana sin rumbo fijo. Caminé sin dirección,
atravesando calles familiares que esa mañana parecían extrañas y hostiles. Pasé frente al colegio donde llevé a mis hijos cuando eran pequeños. Recordé sus carreras con la mochila a la espalda, sus miradas desde la reja cuando las lágrimas asomaban los primeros días. Yo les prometía que todo iba a estar bien, que mamá volvería por ellos, que mamá siempre estaría allí. Pasé frente al hospital donde nacieron, donde los abracé por primera vez, donde juré que jamás los dejaría solos, y ahora la soledad era mi única compañera. Busqué un banco en otra plaza, un lugar anónimo bajo un árbol deshojado. Me senté con la espalda agarrotada y el alma exhausta. Repasé mis errores, los años dedicados a limpiar las vidas ajenas, cocinando para otros, doblando ropas que no me pertenecían, soportando desprecios silenciosos, sacrificando salud, tiempo y sueños, todo por ellos. Y ahora no había un rincón para mí en ninguna parte. Me abracé a mí misma, buscando un poco de calor en mi propio cuerpo. Intenté dormitar de nuevo, aunque la luz del día me golpeaba con indiferencia. Los sonidos de la ciudad eran lejanos, como si el mundo hubiera decidido que ya no formaba parte de él. De repente, una mujer desconocida se acercó. Temí que me fuera a echar. Me preguntó si me sentía bien. Mentí con una sonrisa forzada, diciéndole que sí, que estaba esperando a alguien. Se marchó. Me quedé inmóvil como una estatua de piedra. Las horas se deslizaron lentamente. Mi estómago rugía con urgencia. Mi cuerpo clamaba por descanso, por alimento, por un poco de consuelo. Nadie me miraba, nadie me hablaba. Y así, sin darme cuenta, el sol comenzó su lento descenso. Estaba a punto de sucumbir al sueño cuando escuché una voz, suave pero firme. Me llamaron por mi nombre. Alguien lo pronunció con certeza, sin vacilación. Abrí los ojos. Frente a mí, un hombre bien vestido, con un traje oscuro impecable, un abrigo largo y elegante y un maletín de cuero en la mano. Me miraba con una extraña mezcla de dulzura y determinación. Me dijo que me estaba buscando, que tenía algo importante que decirme, que no debía tener miedo. No entendía nada. Me ofreció su mano con delicadeza. Me pidió que lo acompañara, asegurándome que no iba a hacerme daño, que alguien se había preocupado por mí. Me levanté insegura, sintiendo la debilidad en cada hueso, pero no percibí amenaza alguna, solo una calma repentina que me invadió. Subí al coche negro que lo esperaba en la esquina. El asiento era cálido, suave, limpio. Olía a cuero fino y a un perfume caro y sutil. No pregunté. No tenía fuerzas para hacerlo. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien se ocupaba de mí, aunque no supiera por qué, aunque mi mente fuera un laberinto de interrogantes. Cuando desperté, estaba en una habitación de hotel de lujo. No lo sabía todavía, pero mi vida estaba a punto de transformarse de una manera que jamás hubiera podido imaginar. El techo ostentaba molduras doradas. El papel tapiz era de un tono crema suave, impecable, sin una sola mancha, sin rastro de humedad, sin huellas de nadie. Las cortinas, de una tela gruesa y suntuosa, caían pesadamente a los lados de una ventana enorme que permitía el paso de una luz tenue y acogedora. Una alfombra mullida cubría el suelo, tan suave que mis pies se hundían al caminar, y una cama blanca, perfecta en su pulcritud, invitaba al descanso con sus sábanas gruesas y almohadas abundantes. Desperté en esa habitación sin comprender cómo ni por qué. Un escalofrío de inquietud recorrió mi cuerpo. Pensé que estaba soñando, que quizás había cruzado al umbral de la muerte, pero el dolor persistente de la noche anterior me devolvió a la realidad. Intenté incorporarme con cuidado.
Mi ropa había sido cambiada. Ahora vestía un pijama limpio y suave. Junto a la cama, una bata de seda estaba cuidadosamente doblada y unas pantuflas nuevas esperaban a mis pies. Todo me quedaba como si hubiera sido hecho a medida. Todo era de mi talla. Eso aumentó mi desconcierto. No entendía cómo había llegado hasta allí. ¿Quién me había vestido con tanta delicadeza? ¿Qué clase de lugar era aquel? Toqué mi rostro, mi cuello, mis brazos, confirmando que todo estaba en su sitio. El dolor físico se había atenuado, dejando solo el cansancio profundo, pero una sensación extraña persistía. El aire no olía a hospital, ni a refugio improvisado, ni a nada familiar. El aroma era limpio, fresco, evocando la pulcritud y el lujo. Me levanté despacio, con el temor de tocar algo y romper el hechizo. No quería incurrir en deudas que jamás podría saldar. Dudaba si mi presencia allí era un error, una confusión de identidades o quizás una broma cruel. Me acerqué al espejo del baño y contemplé mi reflejo. Parecía otra persona. El rostro limpio, el cabello suavemente peinado, las ojeras menos pronunciadas. No era belleza lo que veía, sino dignidad, una cualidad que había olvidado que poseía. Sobre la mesa, junto a la cama, una bandeja ofrecía té humeante, tostadas doradas, fruta fresca y un pequeño jarrón con flores delicadas. Era evidente que aquel no era un refugio común, no era la caridad impersonal que se dispensa a una mujer rescatada de un banco de parque. Alguien me había traído hasta allí, alguien que conocía mi nombre, mi talla, quizás incluso mis gustos, alguien que deseaba mi bienestar. Pero, ¿quién? Me senté en el borde de la cama, sin atreverme aún a probar la comida. Esperé. A los pocos minutos alguien llamó a la puerta con suavidad, con respeto. Se abrió lentamente. Una joven vestida con el impecable uniforme de un hotel entró con una carpeta en sus manos. Me sonrió con una calidez familiar. Él estaba allí porque anhelaba verme, porque necesitaba abrazarme. Y lo hizo. Me estrechó entre sus brazos. Su cuerpo era fuerte, alto, pero me sostuvo con una delicadeza sorprendente, como si yo fuera un cristal antiguo. Y en ese abrazo sentí cerrarse una herida purulenta que había supurado durante 20 largos años, una llaga que nunca supe cómo curar, un dolor sordo que me punzaba en silencio cada vez que el llanto de un bebé llenaba el aire, cada vez que mis ojos se cruzaban con la risa despreocupada de un niño en el parque, cada vez que mi mente tejía los hilos de una vida que nunca fue mía. Allí estábamos, madre e hijo, perdidos en el tiempo y luego encontrados por un designio invisible, dos extraños unidos por la misma sangre, el mismo origen, el mismo dolor ancestral. Y por primera vez en incontables lunas sentí que el mundo, quizás, no era tan despiadado como mi corazón había llegado a creer. Tras el abrazo que rompió diques de silencio, nos sentamos uno frente al otro en un rincón luminoso del salón, donde el sol acariciaba suavemente los muebles de madera clara. Él solicitó 2 cafés con una calma que irradiaba autoridad, sin levantar la voz, sin llamar a nadie. Bastó con presionar un pequeño botón incrustado en la mesa junto al sofá. Todo en aquel lugar parecía obedecer a leyes que mi entendimiento no alcanzaba. Me sentía suspendida en el tiempo, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia una existencia paralela. Y él, mi hijo, era el puente asombroso entre esos dos mundos, el que había vivido en sombras y el que nunca me había atrevido a soñar. Me dijo que su nombre era Alexei. Un nombre imponente, elegante, muy diferente al que yo, en secreto, le había susurrado en mi vientre. Nunca se lo había revelado a nadie, pero en lo más profundo de mi ser lo llamaba Misa, como mi abuelo. Durante los meses sombríos que siguieron a su entrega en adopción,
Lo soñaba con ese nombre, con esos ojos imaginarios, con esa sonrisa inventada por mi anhelo. Y ahora, frente a mí, había un hombre de carne y hueso, con una vida propia tejida con hilos desconocidos, con un nombre ajeno a mi fantasía, pero con una mirada que reconocí al instante, un eco familiar en la profundidad de sus pupilas. Era mi hijo, aunque mis manos nunca habían guiado sus primeros pasos. Era mío, aunque el tiempo y la distancia hubieran intentado borrar ese lazo invisible. Con una paciencia infinita, como si intuyera la necesidad de cada detalle para reconstruir el rompecabezas de mi pérdida, me narró su historia. Me contó que había crecido en el seno de una familia bondadosa, que su infancia había sido un remanso de estabilidad y tranquilidad, pero que la verdad de su adopción nunca había sido un secreto velado. Le habían hablado de mí como una joven abrumada por las circunstancias, que había tomado la única decisión posible, pero en su interior siempre había latido una ausencia, una curiosidad insaciable, la necesidad primal de conocer sus raíces. Al cumplir 20 años, la búsqueda de sus orígenes se convirtió en una brújula obsesiva. Su primer destino fue el encuentro con su padre biológico. Lo encontró en una ciudad pequeña, sumido en un estado lamentable. Un hombre derrotado, consumido por el alcohol, sin hogar ni propósito discernible. Intentó tender puentes, comprender el vacío que lo habitaba, pero no encontró eco. La única certeza que emergió de aquel encuentro sombrío fue que su padre me había abandonado a mi suerte, embarazada y sin ningún asidero, y entonces la brújula de su búsqueda apuntó hacia mí. La travesía fue ardua, sembrada de callejones sin salida. Nadie poseía información precisa. Las autoridades se mostraron indiferentes. Fue una tía adoptiva quien le ofreció un hilo de esperanza, una dirección antigua garabateada en un papel amarillento, un documento olvidado que revelaba un apellido. Me rastreó como un arqueólogo reconstruyendo una civilización perdida, pieza por pieza, en un esfuerzo tenaz por desenterrar mi existencia. Supo de mi matrimonio posterior, del nacimiento de sus 2 hermanos, supo del abandono de su padre, dejándonos a la deriva, supo de mis décadas de trabajo incansable, limpiando las casas ajenas, doblando ropas que no eran mías, cuidando niños que no llevaban mi sangre. Me dijo que al principio dudó en contactarme, temeroso de lo que podría encontrar, de que mi memoria lo hubiera borrado, de un posible rechazo que lo hiriera profundamente. Pero cuando descubrió mi precaria situación, cuando supo que había entregado mi juventud y mi salud por mis otros 2 hijos, que seguía trabajando a mi edad avanzada, que no poseía nada propio en este mundo, algo se rompió en su interior. Me aseguró que no era lástima lo que sentía, sino algo más profundo, una gratitud inesperada. Quería conocerme, sí, pero también sentía el impulso irrefrenable de protegerme. Me confió cómo había construido su vida desde una edad temprana, su fascinación por el mundo de los negocios, su arduo camino desde los peldaños más bajos. La suerte, el talento innato y un instinto certero fueron sus aliados. Comenzó con una pequeña empresa de servicios informáticos, luego incursionó en inversiones tecnológicas, expandiéndose gradualmente. Formó sociedades, abrió oficinas en varias ciudades, vivía con una comodidad discreta, rehuyendo la ostentación. Y, sin embargo, al verme dormida en aquel banco desolado, supo que debía intervenir, que no podía dejarme a merced del destino. Aunque los primeros años de nuestras vidas habían transcurrido en universos separados, éramos madre e hijo, un vínculo indestructible. Lo escuchaba en silencio, luchando contra el torrente de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sentía una mezcla compleja de orgullo tardío, vergüenza punzante, alivio inesperado
y un dolor antiguo que se resistía a desaparecer. Me costaba sostener su mirada penetrante. Él, tan impecable, tan seguro de sí mismo, tan lleno de una vitalidad contagiosa. Yo, quebrada por el tiempo y las privaciones, sintiéndome vacía por dentro. Pero su trato no era de lástima condescendiente, sino de un respeto genuino. Me hablaba como si aún poseyera un valor intrínseco, como si todavía tuviera algo valioso que ofrecer. Me preguntó sobre mi vida desde el momento en que lo entregué. Y por primera vez en incontables años, desgrané mi historia sin omitir detalles dolorosos. Le hablé de la pobreza lacerante, del miedo constante, del parto solitario en la frialdad impersonal de un hospital, del llanto desgarrador cuando me lo arrebataron de mis brazos. Le conté cómo me negaron la posibilidad de volver a verlo, de mi huida para no transitar las calles que habíamos compartido en sus primeros días. Le narré la monotonía del trabajo extenuante, los matrimonios fallidos, los turnos interminables, los cumpleaños solitarios. Le revelé cómo crié a sus hermanos, cómo entregué cada fibra de mi ser, cómo mi vida se convirtió en una cadena ininterrumpida de sacrificios y cómo, a pesar de todo, terminé desamparada en la calle, expulsada por mi propia hija, rechazada por mi otro hijo. Le dije que no albergaba rencor, pero que mis fuerzas se habían agotado. Le confesé que la noche anterior había coqueteado con la idea de no despertar, y él, con una voz serena que irradiaba convicción, me aseguró que no permitiría que volviera a ese lugar oscuro, que ya no tenía que mendigar afecto, que él estaba a mi lado, que no había llegado demasiado tarde, que aún teníamos tiempo, y allí, en ese salón elegante que parecía arrancado de una película, comprendí que la vida me ofrecía una segunda oportunidad inesperada. No como madre abnegada, no como protectora incansable, sino como persona, como mujer, como alguien que merecía algo más que sobrevivir en los márgenes. Mi hijo no me lo comunicaba con discursos grandilocuentes, sino con su mera presencia, con ese café compartido, con la calidez de su mirada que no emitía juicio, con el silencio respetuoso que me permitía respirar de nuevo. Me estaba devolviendo algo que había perdido hacía décadas, el derecho fundamental a ser cuidada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez podía permitirme aceptar ese regalo inesperado. Esa tarde, el salón se convirtió en nuestro universo particular. No había necesidad de salir. Era como si el tiempo hubiera ralentizado su curso solo para nosotros. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar el murmullo distante de la ciudad, pero no lograba interrumpir nuestra conversación. No eran horas de palabras apresuradas ni de miradas furtivas al reloj. Eran horas sagradas para desenterrar lo que nunca pudimos compartir, para tender un puente frágil entre las vidas paralelas que habíamos vivido. Me pidió que le contara más sobre mi existencia cotidiana, sobre los detalles que no se reflejaban en documentos fríos ni en búsquedas impersonales. No solo le interesaban los hechos desnudos, quería comprender la textura de mis sentimientos, cómo era despertar sola a las 5 de la mañana, cómo se sentía vivir con la ansiedad constante de no llegar a fin de mes, cómo era preparar 3 comidas diarias con alimentos que apenas alcanzaban para alimentar el hambre, cómo era afrontar los gastos escolares cuando la luz amenazaba con apagarse por falta de pago. Cómo era tragarme el dolor cuando las miradas de mis hijos reflejaban decepción. Cómo era ser madre soltera y, peor aún, ser mujer sola en un mundo indiferente. Le conté mis años de dormir apenas 4 horas por noche, mis dobles turnos extenuantes, mis 5 inviernos sin un abrigo nuevo, el cuidado de los hijos ajenos mientras los míos crecían, a menudo, en la soledad.
Le revelé lo que nadie nunca quiso escuchar, las veces que callé para no preocupar, las veces que reprimí un grito para no asustar, las veces que temí enfermar porque no podía permitirme el lujo de detener mi marcha. Y cómo, al final de todo, mis hijos se habían distanciado, cómo se habían acostumbrado a mi fortaleza aparente y habían creído que yo no necesitaba cuidados, ni espacio propio, ni un poco de ternura. Él me escuchó no con una compasión condescendiente, sino con un respeto profundo, con una atención genuina. No me interrumpió, no me corrigió, no intentó justificar las acciones de nadie, solo quería saber. Y yo no había sido consciente de mi profunda necesidad de hablar hasta ese preciso instante. Cuando mi relato llegó a su fin, fue su turno. Me contó que a los 16 años ya sabía que no quería ser un engranaje más en la maquinaria de otros. Vendía objetos tecnológicos por Internet, reparaba móviles con una habilidad sorprendente, aprendió contabilidad de forma autodidacta porque sus recursos no alcanzaban para un curso formal. Pasaba horas estudiando en soledad, renunciando a las fiestas y a la despreocupación de sus coetáneos. Aunque sus padres adoptivos no eran exigentes, una fuerza interna inexplicable lo impulsaba constantemente hacia adelante, algo que más tarde entendería como una forma instintiva de sobrevivir y prosperar. A los 24 años, su primera empresa ya era una realidad legalmente constituida, pequeña, con el peso de la deuda acechando, pero suya. Trabajó sin descanso, encadenando noches sin dormir, enfrentando reuniones desastrosas y pérdidas dolorosas, pero cada tropiezo se convirtió en una lección valiosa. Aprendió el arte de la negociación, la habilidad de construir equipos sólidos, la intuición para leer las intenciones de las personas. Poseía un instinto agudo y se rodeó de mentes brillantes, sabiendo escuchar con humildad. Su crecimiento fue constante, sin prisas, pero sin pausas. A los 30 años, su nombre ya resonaba en ciertos círculos. No buscó la fama, pero ésta lo encontró. Sus socios lo respetaban profundamente. Sus empleados lo apreciaban sinceramente. Era joven, pero nadie lo trataba como un advenedizo. Su posición se había forjado con trabajo arduo y dedicación. No había herencias, ni padrinos influyentes, ni favores recibidos. Todo lo había conquistado con una disciplina férrea y una determinación silenciosa. Cuando comenzó a buscarme, la motivación inicial fue una necesidad emocional profunda, un anhelo de completar el rompecabezas de su identidad. Pero al encontrarme en aquella situación desesperada, comprendió que su búsqueda trascendía una simple historia personal. Su vida, por más amor y cuidado que hubiera recibido de otros, emanaba de mí, de mi decisión de no abortar, de mi acto de darlo a luz, de mi instinto de entregarlo en manos ajenas para brindarle una oportunidad que yo no podía ofrecerle. Me lo expresó con una franqueza conmovedora. Él era quien era, en parte gracias a mí, aunque yo no lo hubiera criado, y por eso sentía la necesidad imperiosa de devolverme algo, lo que fuera, aunque solo fuera un lugar seguro donde dormir, una comida caliente y el derecho a respirar sin la opresión de la incertidumbre. No supe cómo responder. No me sentía merecedora de tanta generosidad. Le dije que no quería que sintiera ninguna obligación hacia mí. Él negó con la cabeza con suavidad. Me explicó que no se trataba de una deuda, sino de un vínculo inquebrantable, y que los vínculos verdaderos no se negocian, se honran con el corazón. Hablamos hasta que la tarde se desvaneció en la noche. Pedimos la cena a la habitación. Él hizo la llamada con su voz tranquila, solicitando 2 platos sencillos. No me hizo sentir una invitada incómoda, sino simplemente su madre. Y por primera vez en incontables lunas, comí sin prisas, sin calcular mentalmente el costo de cada bocado.
Comí como si tuviera derecho a ese pequeño lujo, porque su mirada me transmitía esa certeza. Al terminar, se ofreció a acompañarme hasta mi habitación. Caminamos en silencio por el pasillo alfombrado. Antes de despedirse, tomó mi mano entre las suyas. Me dijo que lo que vendría sería diferente, que ya no tenía que regresar al banco del parque, que no me obligaría a nada, pero que estaba decidido a estar cerca. Apreté su mano con gratitud silenciosa. Las palabras se habían agotado. Solo sentía una emoción cálida que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una profunda calma. Me dormí esa noche sin miedo, acechando en las sombras, sin sobresaltos repentinos, sin ese pensamiento oscuro que me había perseguido desde que perdí el control de mi propia existencia. Sentí que una vieja herida comenzaba a cicatrizar, y aunque el camino por delante seguía envuelto en la incertidumbre, al menos ya no caminaba sola. Desperté temprano, antes del primer suspiro del amanecer, sin la punzada de la angustia. Por primera vez en años, mi espalda no protestó al incorporarme. La cama era cómoda, sí, pero la diferencia radicaba en algo más profundo. Había dormido en paz, una novedad absoluta en mi historia reciente. Permanecí sentada un instante al borde de la cama, mis manos descansando sobre mis rodillas, sintiendo el silencio que ahora no evocaba temor. Afuera, la ciudad apenas comenzaba a desperezarse. Las calles aún dormían bajo un manto oscuro. Los sonidos eran tenues, casi imperceptibles. Parecía que el mundo me ofrecía una tregua inesperada. Me duché sin la premura de siempre. El agua caliente se deslizó sobre mi cuerpo cansado como un abrazo reconfortante. Me vestí con la ropa nueva que alguien había dejado cuidadosamente doblada sobre la silla. Todo me sentaba a la perfección. Nada apretaba, nada quedaba holgado. Era la primera vez en años que vestía prendas que no eran de segunda mano, y aún así, una punzada de incredulidad me asaltó, como si no mereciera esa gentileza. Fui a desayunar al comedor del hotel con una ligera duda sobre si mi presencia allí era apropiada. Pero al llegar, una recepcionista me sonrió con calidez y me acompañó a una mesa luminosa junto a la ventana. Mi presencia allí no pareció extraña para nadie, como si perteneciera a ese entorno elegante. El desayuno fue un festín inesperado. Café recién hecho con un aroma tentador, panes tibios y crujientes, mantequilla dorada, fruta fresca dispuesta con delicadeza, huevos preparados a la perfección. Comí despacio, observando a la gente que entraba y salía del comedor. Ninguno de ellos conocía mi historia reciente. Ninguno podía imaginar que apenas 2 noches atrás mi lecho era un banco de plaza y mi única posesión una bolsa rota a mis pies. Nadie sospechaba que mis propios hijos me habían cerrado sus puertas, que no tenía un refugio al que acudir, que me sentía desechada y olvidada. Después del desayuno, regresé a la habitación. No sabía qué hacer con mi tiempo libre. No tenía planes, no tenía una agenda impuesta. Y por primera vez esa ausencia de obligaciones no me generaba ansiedad. Me senté en el sillón junto a la ventana, observando el despertar lento y gradual de la ciudad. Mis pensamientos gravitaban hacia Alexei, hacia la serenidad de su rostro, hacia la forma respetuosa en que se dirigía a mí. No me trataba como una carga pesada, ni como una víctima desvalida, ni como alguien a quien rescatar de la miseria. Me trataba como si mi existencia tuviera un valor intrínseco. A media mañana, una suave llamada a la puerta anunció su llegada. Entró con una carpeta en la mano y una expresión tranquila. Me dijo que quería mostrarme algo. Nos sentamos juntos y él comenzó a desplegar documentos, papeles importantes, planos detallados. El padre se desvaneció en la nada al escuchar la noticia de mi embarazo.
Mis propios padres me dieron la espalda, sumiéndome en una soledad gélida. Yo malvivía limpiando las casas ajenas, con un salario exiguo que apenas alcanzaba para silenciar el rugido de mi estómago vacío. Mi lecho era un colchón raído en casa de una tía cuya mirada destilaba desprecio. No tenía recursos para comprar pañales, carecía de apoyo, mi autoestima se había evaporado. Y entonces, con el corazón hecho trizas, tomé la decisión de entregarlo. No por falta de amor, lo amé desde el instante en que supe de su existencia. Pero el terror de arruinar su futuro por mi propia incapacidad me paralizó. Le confesé que tras dejarlo ir, las lágrimas fueron mi única compañía durante semanas interminables, que cada vez que mis ojos se cruzaban con un bebé, un nudo doloroso se apretaba en mi pecho, que cada uno de sus cumpleaños imaginarios, aunque desconociera la fecha exacta, encendía una vela temblorosa y susurraba una silenciosa petición de perdón, que cada Navidad lo visualizaba en otro hogar, recibiendo regalos que mis manos vacías no podían ofrecerle, que no había transcurrido un solo día sin que su recuerdo me asaltara. Le imploré su perdón no una, sino innumerables veces. No esperaba su comprensión, solo necesitaba que conociera la verdad completa. Mi decisión fue un acto de cobardía, sí, pero también un grito desesperado de supervivencia. Que me perdonara o no, mi alma necesitaba liberar esa confesión, y entonces él, con los ojos brillantes por la emoción contenida, pero sin derramar una sola lágrima, tomó mi mano entre las suyas. Me dijo que ya me había perdonado, que no había nada que perdonar, que cada palabra que brotaba de mis labios solo confirmaba la valentía de mi espíritu, que había actuado según mi mejor juicio, que había sido generosa al priorizar su bienestar, que lo había salvado al entregarlo, aunque ese acto desgarrador hubiera destrozado mi propia existencia. Me abrazó de nuevo, y en ese abrazo cálido y protector sentí el nacimiento de algo nuevo entre nosotros. Ya no éramos prisioneros del pasado, no éramos solo madre e hijo por un lazo de sangre, sino por una elección consciente. Podríamos comenzar de nuevo, desde ese instante. Lloré otra vez, pero esta vez las lágrimas no eran de dolor, sino de un alivio profundo y liberador. Él me ofreció la posibilidad de elegir un hogar, un espacio propio donde pudiera vivir con dignidad y tranquilidad. Dudé, abrumada por la vergüenza de aceptar tal generosidad. Me sentía insignificante ante su grandeza. Pero él insistió con dulzura, explicándome que esa era su manera de agradecer el regalo de la vida, que no podía devolverme los años perdidos, pero sí podía ofrecerme un presente digno. Y yo, con el corazón latiendo con fuerza, acepté, porque el miedo se había disipado y por primera vez en mucho tiempo alguien me decía con sus actos que yo valía. La noticia de nuestro reencuentro se propagó rápidamente, no por mi deseo de publicidad, sino porque él ya no era un desconocido. Mi hijo, Alexei, aquel bebé que entregué hace tantos años, aquel hombre que me había encontrado durmiendo en un banco y me había llevado a un hotel de ensueño, no solo era exitoso, era una figura pública. Sus entrevistas y apariciones en los medios eran frecuentes. Sus logros adornaban las páginas de revistas especializadas. Su rostro había aparecido en televisión en más de una ocasión, en esos programas de economía que yo jamás veía, sintiéndolos parte de un universo ajeno. Pero esta vez, ese mundo se había entrelazado con el mío. Allí estaba él, sentado frente a una cámara, conversando con una periodista elegante, y en un momento inesperado habló de mí. Reveló que recientemente había conocido a su madre biológica, que la había buscado durante años, y que al encontrarla su historia lo había conmovido profundamente.
La describió como una mujer fuerte, trabajadora, olvidada por aquellos que debían haberla amado y protegido, y declaró que no permitiría que esa injusticia continuara. No pronunció mi nombre, pero no fue necesario. Utilizó frases cargadas de significado, ecos de mi sufrimiento silencioso, que solo aquellos que me conocían íntimamente podían reconocer. Habló del banco frío, del abandono cruel, del reencuentro milagroso. No vi el programa, pero Alina, una antigua vecina con la que había perdido contacto, fue la primera en llamarme, seguida por una amiga de la infancia y, finalmente, por mi hija. Ella, la misma que había permitido que su esposo cambiara la cerradura, la que no abrió la puerta cuando mi mundo se desmoronó. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Me preguntó si era cierto, si aquel empresario famoso era mi hijo, si me había encontrado, si me había perdonado, si me había dado todo aquello que ahora poseía. No supe qué responder, solo respiré hondo y confirmé sus sospechas. No gritó, no lloró, no imploró mi perdón. Solo expresó su deseo de verme, de hablar, asegurando que todo había sido un malentendido, que su esposo había actuado por su cuenta, que ella no había podido hacer nada, que me extrañaba, que los niños me echaban de menos. Después fue mi hijo menor quien llamó esa misma semana. Su tono era diferente, más seco, más contenido, pero la intención era la misma: indagar sobre la veracidad de las noticias, confirmar si vivía en un apartamento nuevo, si aquel hombre era realmente mi hijo, si tenía dinero, si necesitaba algo. En mi interior, una mezcla amarga se agitaba, no por sus llamadas, sino por su tardanza, por su ausencia la noche en que dormí en la calle, cuando imploré su ayuda, cuando golpeé sus puertas cerradas. Fue mi visibilidad junto a alguien exitoso, mi aparición en televisión, lo que finalmente los impulsó a contactarme. Les respondí con cortesía, sin rencor, pero la urgencia desesperada de antes se había desvanecido. Ya no necesitaba su aprobación, ni su atención, ni su culpa. Tenía paz, tenía un hogar, tenía comida caliente, una cama confortable y el silencio reparador de la independencia. Los invité a tomar un café, pero esta vez en mi casa. Mi nuevo hogar, un apartamento modesto pero hermoso, con muebles nuevos y una cocina espaciosa donde por fin podía cocinar sin la presión del tiempo ni la escasez de espacio. Cuando llegaron, mis nietos irrumpieron corriendo, abrazándome con la espontaneidad de la infancia, como si nada hubiera cambiado, y quizás en sus corazones inocentes así era. Me senté con ellos en el suelo, les mostré libros nuevos, les ofrecí galletas, y por un instante fugaz sentí que aún podía ser abuela, aunque solo fuera por momentos robados al tiempo. Mis hijos llegaron después, con la culpa reflejada en sus ojos, con palabras cuidadosamente elegidas. Me abrazaron, me dijeron que se alegraban por mí, que siempre supe ser una buena madre, que todo lo que hice fue por ellos. Asentí en silencio. No necesitaba escuchar más justificaciones. No los reprendí, no los alejé, pero tampoco los abracé con la desesperación de la madre olvidada que implora un lugar en sus vidas. Ya no era la mendiga de afecto. Era una mujer en su propio hogar, con las ventanas abiertas a un nuevo horizonte, con una historia de resiliencia escrita en sus manos. Después de ese encuentro inicial, sus visitas no fueron frecuentes. Aparecían esporádicamente, una llamada, un mensaje fugaz, pero ya no sentía ese vacío angustiante en el estómago cada vez que el silencio se prolongaba. Ya no desvelaba mis noches esperando su atención, porque algo fundamental había cambiado. Ahora me respetaban. Ahora sabían que mi bienestar no dependía de ellos, que no podían desecharme como una prenda vieja. Y, sobre todo, sabían que tenía a alguien más, un hijo que no los reemplazaba,
pero que había llegado para recordarme mi valía, que había alguien que me veía, que me entendía profundamente. A veces salíamos a caminar con Alexei, disfrutando del aire fresco del parque. Otras veces él pasaba por casa y cocinábamos juntos, compartiendo recetas y risas. Su desenvoltura en la cocina evocaba recuerdos de mi juventud. Observaba cada uno de mis movimientos con atención y paciencia, y cuando me servía una taza de café, lo hacía con la delicadeza de un mayordomo sirviendo a una reina. No compartíamos cada día, no éramos una familia perfecta, pero entre nosotros florecía algo genuino, innegable, un pacto silencioso de no abandono, de comunicación abierta, de expresar con gestos que, a pesar de la dureza del mundo, aún existía la ternura, y eso era suficiente para comenzar de nuevo. Regresé por última vez al hotel que me había acogido en mis primeros días de incertidumbre. Esta vez la sensación era diferente. No era la desorientación inicial, la fragilidad de sentirme en un lugar prestado, caminando de puntillas. Entré con paso firme, sin esquivar miradas, con la frente en alto, acompañada por Alexei, mi hijo. Ambos sabíamos que era el cierre de un ciclo, una etapa hermosa que me había brindado descanso y esperanza, pero también sabíamos que era hora de algo más permanente, de tener un hogar propio, con llaves en mi bolsillo, con tazas elegidas por mí, con toallas que pudiera lavar a mi antojo, una casa donde pudiera sentarme junto a la ventana sin el temor de ser expulsada. Aquel día me llevó a ver el apartamento. No era el más grande ni el más lujoso, pero era perfecto. 2 habitaciones acogedoras, una cocina inundada de luz natural, un salón espacioso con una ventana que enmarcaba la verdura vibrante de un parque lleno de árboles. Todo estaba recién pintado. Las paredes exhalaban el aroma fresco de la renovación, pero el lugar ya poseía un alma cálida. Alexei lo había amueblado con un gusto sencillo pero exquisito, sin ostentación, pero con detalles que revelaban un cuidado profundo. Había una alfombra azul que él eligió porque, según dijo, le recordaba al mar, un mar que yo nunca había visto, pero que ahora, de alguna manera misteriosa, sentía cerca de mi corazón. Sobre la mesa del comedor, una carta escrita a mano esperaba. Era de él. Sus palabras expresaban la esperanza de que ese lugar me brindara felicidad, que cada rincón de ese piso era un símbolo tangible de sus sentimientos: gratitud, respeto, afecto incondicional. Me aseguró que no intentaba compensar el pasado, sino construir conmigo un futuro nuevo y luminoso, que no me debía nada, pero que anhelaba darme todo lo que estuviera a su alcance. No pude contener las lágrimas al leer esas líneas conmovedoras. Las releí una y otra vez, incrédula de que alguien se dirigiera a mí con tanto amor y claridad. Las guardé en el cajón de la mesita de noche y a veces, en la quietud de la noche, aún las releo. El primer día sola en mi nuevo apartamento fue extraño. No tenía que pedir permiso para abrir una ventana o usar la cocina. No tenía que encender la luz con el temor de molestar a alguien. Todo era mío. El silencio era mi silencio. El espacio era mi espacio. Podía dejar mis zapatos en la entrada sin que nadie los moviera. Podía dormir con la puerta entreabierta. Podía dejar la televisión encendida sin dar explicaciones. Al principio fue desconcertante, pero poco a poco se volvió familiar, como un abrigo olvidado en el armario que, al desempolvarlo, descubrimos que aún nos sienta a la perfección. Alexei me visitaba con regularidad, no a diario, pero con una constancia reconfortante. A veces traía flores fragantes, otras veces una bolsa con fruta fresca, un libro que intuía que disfrutaría, pequeños detalles cargados de una intención profunda. Una tarde llegó con una cafetera nueva,
argumentando que ya era hora de que saboreara un buen café, no esa infusión aguada que solía preparar en mi viejo termo. Reí, y desde ese día el sabor de mi café matutino se transformó por completo. Comencé a organizar mis pertenencias con cariño. Coloqué fotografías en marcos, algunas antiguas, otras recientes, testimonios visuales de mi vida. Limpié los armarios, doblegando cada prenda con paciencia, decorando lentamente, no con objetos costosos, sino con recuerdos entrañables. Bordé cortinas delicadas, compré una lámpara de luz cálida que inundaba la estancia con un brillo acogedor. Colgué un espejo en el pasillo que reflejaba una nueva imagen de mí misma. Por primera vez en décadas, realicé todas estas tareas sin el dolor punzante en la espalda, sin la urgencia apremiante, sin ese nudo opresivo en la garganta de quien sabe que nada le pertenece por completo. Con el tiempo, incluso comencé a saborear los pequeños placeres de la vida: cocinar para mí misma, pasear por el parque en soledad contemplativa, sentarme en la terraza envuelta en una manta suave, disfrutar de una película sin la interrupción constante de las obligaciones ajenas. Me di cuenta de que no necesitaba una vida de lujos para ser feliz. Solo necesitaba sentirme segura, sentir que mi existencia tenía un propósito, que no era una transeúnte en la vida de los demás. Una tarde, Alexei me llevó a conocer su oficina. Me presentó a sus colegas como su madre, sin adornos melodramáticos, sin evocar lástima, sin minimizar mi identidad. Me presentó con un orgullo palpable. Observé el respeto que sus compañeros le profesaban y vi cómo me miraban con una sorpresa curiosa, como si hubieran escuchado fragmentos de mi historia, pero mi presencia real desafiaba sus preconcepciones. No me importó, me sentía plena, observándolo moverse con determinación entre los escritorios, atendiendo llamadas telefónicas con autoridad, impartiendo instrucciones con claridad. Y en un rincón discreto de su mundo, comprendí que ese hombre extraordinario había surgido de mí, que de alguna manera, algo de mi fuerza silenciosa, de mi tenacidad inquebrantable, de mi capacidad de resistencia, había florecido en su espíritu. Aquel día, de regreso a casa, me dijo algo que atesoraría por siempre. Quería que entendiera que nunca más estaría sola, que si algún día me sentía perdida, exhausta, asustada, no debía guardar silencio, que él estaría allí incondicionalmente, que no tenía que ganarme su afecto, que no debía temer pedir ayuda, que para él mi mera existencia era suficiente. Lloré porque no estaba acostumbrada a escuchar tales palabras. Toda mi vida había sentido la necesidad de probar mi valía como madre, como mujer, como trabajadora incansable, siempre dando, siempre esforzándome. Y ahora, simplemente por ser yo, me querían, me cuidaban, me elegían. Esa noche dormí con la ventana abierta, dejando que los sonidos del barrio me arrullaran. El susurro de las ramas agitadas por el viento, el eco distante de un coche solitario, el ladrido lejano de un perro. Nada de eso perturbó mi paz. Estaba en casa, mi hogar, y por primera vez comprendí que ya no tenía que sobrevivir. Ahora, por fin, podía vivir plenamente. Varias semanas transcurrieron desde mi mudanza al nuevo apartamento. Días simples, suaves, reconfortantes como una manta tibia en pleno invierno. El tipo de días que antes me eran esquivos. Despertaba temprano por costumbre, pero la ansiedad ya no era mi compañera matutina. Preparaba mi desayuno con calma, ordenaba mi espacio lentamente, caminaba por la casa con la certeza de estar en el lugar correcto. No tenía que preocuparme por facturas impagas o por compartir un baño diminuto. Tenía mis propios horarios, mi propio ritmo pausado. Me sentía ligera,
como si cada objeto en la casa estuviera allí por mi elección, no por obligación. Los domingos se convirtieron en días especiales. Alexei me visitaba, siempre trayendo consigo algún detalle significativo: pan recién horneado con un aroma tentador, flores de colores suaves que alegraban cualquier rincón, una novela que intuía que resonaría con mi espíritu. Comíamos juntos, conversábamos sin prisas. A veces él se ponía el delantal y desplegaba sus habilidades culinarias. Disfrutaba observándolo moverse por mi cocina con la familiaridad de su propio hogar. Su presencia me brindaba compañía sin invadir mi espacio. Sabía cuándo guardar silencio, cuándo preguntar con delicadeza, cuándo simplemente estar a mi lado. Una tarde de domingo, me propuso invitar a mis otros hijos a cenar, sintiendo que era el momento de cerrar viejas heridas, de hablar como una familia, aunque imperfecta. Me miró con cautela, temiendo que su sugerencia reabriera cicatrices. Le respondí con serenidad, asegurándole que el rencor se había disipado, que solo anhelaba la paz. No necesitaba explicaciones, solo su presencia. Preparamos la cena juntos, poniendo la mesa con esmero, eligiendo una botella de vino especial. Cociné mis platos favoritos: arroz con verduras frescas, pollo al horno con hierbas aromáticas, una tarta de manzana casera que llenó la casa con su dulce fragancia. A las 8 en punto, el timbre resonó en el silencio expectante. Primero entró mi hija, de la mano de mis nietos. Me abrazó en silencio, su incomodidad palpable, pero su afecto sincero. Los niños corrieron hacia la cocina, ofreciéndose a ayudar con las servilletas, felices de estar en una casa que olía a hogar. Después llegó mi hijo menor con su pareja. Su saludo fue más frío, pero respetuoso. Me besó en la mejilla con una formalidad distante y comentó que el apartamento era bonito. Sonreí sin esfuerzo. La cena transcurrió en una atmósfera tranquila